Provisión divina. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a nuestra programación semanal. Para los que nos sintonizan por primera vez, estamos llevando a cabo una serie de estudios bíblicos relacionados con mantener la fe. Y estamos usando como base un pasaje bíblico que se encuentra en 1 de Timoteo 6:12, donde dice que mantener la fe es como una competencia. Entre los consejos prácticos que he mencionado en programas anteriores, he dicho que para mantener la fe, en primer lugar, debemos entender que Dios es superior a nosotros y que hace las cosas de manera diferente. Por eso no debemos sorprendernos ni alarmarnos cuando no entendemos lo que Él hace o lo que Él permite en nuestro diario vivir, porque Él es Dios sublime y soberano. Y en segundo lugar, para mantener la fe debemos aprender a vivir por lo que creemos y no por lo que vemos. Y aquí es donde debemos poner atención a todo lo que creemos, porque existe la posibilidad de que estemos creyendo doctrinas o ideas falsas. Si usted no cree en Dios, hoy es un buen momento para analizar su decisión y considere establecer una relación personal con Él para que reciba el don de la fe verdadera. Según Hebreos 11:1, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. En otras palabras, en esta vida hay más de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Hay un mundo espiritual que nos rodea con cosas buenas y cosas malas. Pero por falta de fe, muchos no lo pueden ver, ni mucho menos distinguir entre lo bueno y lo malo. Y aquí es donde comienza el fracaso de muchos porque están ciegos a la realidad espiritual. Sufren y batallan en los conflictos que enfrentan a diario sin encontrar la ayuda que Dios les ofrece por medio de la fe. Por eso la misma Biblia dice en Hebreos 11:6 que nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. En otras palabras, nadie puede cambiar, ser diferente si no lo cree primero. Una persona sin fe en Dios está limitada a vivir solo por lo que ve físicamente, porque sus ojos espirituales están cegados, precisamente por la falta de fe. Pero para eso estamos llevando a cabo esta serie de estudios bíblicos para motivarlos a que se acerquen más a Dios y que todos obtengamos el don de la fe por medio de Jesucristo. Hasta ahora hemos dicho que para mantener la fe, debemos entender que Dios es superior a nosotros y que debemos aprender a vivir por lo que creemos y no por lo que vemos. Y este principio se encuentra en 2 de Corintios 5:7, donde textualmente dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Ahora bien, ¿en qué creemos? Hasta ahora hemos visto que creemos en un Dios paternal, creemos en un Dios todopoderoso, y ahora vamos a ver que también creemos en un Dios proveedor, o sea, Jehová Jireh. ¿Cree usted que Jesucristo es un Dios proveedor? Alguien que suple para las necesidades
cotidianas? Si creemos que Dios es nuestro Padre Celestial, entonces automáticamente es nuestra fuente de provisión, porque todo buen padre provee para las necesidades de sus hijos. Pero por dejarnos llevar solo por lo que vemos, dejamos de creer que Dios es nuestro proveedor y vivimos como si fuéramos huérfanos espiritualmente hablando, sin tener a nadie que se preocupe por nosotros, poniendo en mal el nombre de nuestro Padre Celestial. Mis amados, esta doctrina es básica. Creemos en un Dios proveedor, un Dios que no solamente tiene buenas intenciones en ayudarnos, sino que también tiene los recursos para llevar a cabo su plan de darnos lo necesario para vivir en este mundo. Pero por tantas dificultades que pasamos a veces y por desconocer la palabra de Dios, poco a poco vamos perdiendo nuestra fe sin darnos cuenta. Pero nuevamente, para eso estamos llevando a cabo estos estudios bíblicos, para estimular su fe en Dios y que vuelva a creer en sus promesas. Filipenses 4:19 dice: Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Como dicen por ahí, aquí hay mucha tela para cortar. Este pasaje bíblico contiene varias enseñanzas profundas que quiero que las analicemos juntos. En primer lugar dice que Dios nos proveerá de todo lo que necesitamos. Esto suena como si no hubiera nada que hacer. Solamente creer, quedarnos en la casa, orar, cantar, extender las manos y esperar, porque Dios nos va a proveer todo lo necesario. Pero creo que no es así. ¿Qué piensa usted? Porque el texto sigue diciendo, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Aquí está la clave. Aquí está la respuesta. O sea que la provisión de Dios se encuentra en Jesús. Y Jesús es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios son las leyes y los principios establecidos por Él para gobernar nuestras vidas. Dicho de otra manera, para beneficiarnos de la provisión de Dios, o sea que para beneficiarnos de la provisión divina, debemos guardar y cumplir con lo que Él ha establecido por medio de Jesús, quien es la palabra y en quien están las gloriosas riquezas. Por ejemplo, Él ha establecido que para cosechar, primero hay que sembrar. Si no se siembra, no se cosecha. Así de simple. O sea que nadie puede cobrar un salario sin antes haber trabajado. Todos debemos ganarnos la vida de una forma u otra. Porque si nos quedamos esperando sin hacer nada, lo más seguro es que nuestra situación va a empeorar en vez de mejorar. Por más que nos quejemos, nuestra situación no va a cambiar para bien. Pero cuando ponemos en práctica los principios establecidos por Dios, Él no fallará en bendecirnos, sea en lo espiritual, en lo emocional o en lo material. Si alguien busca la manera de salir adelante de forma honesta, Dios promete recompensarlo.
Porque él mismo dice en 1 de Timoteo 5:18 que el obrero es digno de su salario. Y obrero es alguien que cumple con su deber y al hacerlo debe ser recompensado. Ahora bien, alguien dirá, ¿cómo yo puedo trabajar si no encuentro trabajo? Aquí es donde radica el problema de muchos. Porque cuando se trata de trabajo, cuando se piensa en trabajo, siempre se piensa en dinero y pocas veces se piensa en sembrar. Por ejemplo, si no hay dinero de por medio, no se trabaja. Y el reino de Dios, mis amados, no todo el tiempo funciona así. Si alguien está pasando por momentos difíciles y necesita que Dios le provea para sus necesidades, debe mostrar que está interesado o interesada en hacer algo para obtener la bendición material que está buscando. ¿Y cómo lo hace? Poniendo en práctica los principios bíblicos. Recuerde que las gloriosas riquezas de Dios están en Jesús. Y Jesús es la palabra, y la palabra son las leyes y los principios que debemos cumplir. Si usted está pasando por momentos duros y no encuentra empleo, pregúntese cada mañana, ¿qué puedo hacer hoy para ganarme el derecho de comer? ¿Qué puedo hacer hoy para ganarme el derecho de respirar? Mis amados, estas son preguntas válidas que debemos de hacernos para movilizarnos, motivarnos a movilizarnos y hacer algo por nuestra situación. Y a la vez, haciendo esto, le mostramos a Dios que somos personas responsables y no haraganes, solo que estamos pasando por momentos difíciles. Y Dios no fallará en guiarnos a lo que debemos de hacer. Por ejemplo, ofrézcase a trabajar de voluntario temporalmente en alguna organización sin fines de lucro. Ofrezca ayuda temporal en las escuelas públicas o en las iglesias. Hable con su líder o su pastor y dígale que le permita limpiar el templo, por ejemplo. Organizar las sillas, hacer algo, porque usted quiere mostrarle a Dios que está interesado o interesada en hacer algo para que Él lo bendiga por medio de Jesucristo. Ayude en algo a los ancianos o a la gente más necesitada en su vecindario, por ejemplo. Siempre habrá alguien que necesita de su ayuda y siempre habrá algo para hacer que nos permite poner en práctica los principios divinos. Solo que no siempre le van a pagar con dinero, pero el que le prometió bendecirlo por medio de Jesucristo, diciendo que el obrero es digno de su salario, cumplirá su palabra en usted. Y usted se va a sorprender porque va a ser recompensado conforme a la gracia de Dios. Y cuando se va a dar cuenta, la comida llega, la ropa llega, la ayuda financiera llega, también llegarán oportunidades de empleo o de negocio. Y Dios le va a dar la gracia que usted necesita para ver y no dejar pasar esas oportunidades y aprovecharlas. Porque Dios es fiel a su palabra. Pero el que no hace nada y solo se queda esperando, tampoco sabrá cómo aprovechar los tiempos buenos. Todo esto nos ayuda a mantener la fe y no desalentarnos en tiempos difíciles. En el libro de Isaías, especialmente en el capítulo 58 y en los versos 7 y 8, encontramos otros principios prácticos
para recibir la provisión material de Dios y dice así: compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Este pasaje dice que para que la salvación llegue como el amanecer, o sea que para que lleguen las provisiones a nuestro hogar por medio de Jesucristo en cualquier tiempo, primero debemos practicar el principio de compartir nuestra comida con los hambrientos. Alguien dirá: si no hay suficiente para nosotros, ¿cómo puedo compartirlo con los demás? Mis amados, siempre se puede compartir algo, por muy poco que sea, con otras personas. Porque siempre habrá alguien más necesitado o necesitada que usted. Los latinos tenemos un dicho que dice: donde comen dos, comen tres. Lo que quiere decir esto es que si hay comida para dos, entonces hay suficiente para tres. En otras palabras, comparta lo que tiene, porque siempre habrá suficiente para uno más. No tenga miedo en compartir lo que tiene. Tenga fe en la palabra de Dios que le dice que su salvación va a llegar como el amanecer. Y se va a sorprender cómo las cosas se multiplican al ser obediente a la palabra de Dios. El pasaje sigue diciendo: den refugio a los que no tienen hogar. En los tiempos en que estamos viviendo, es un poco difícil hacer esto. Pero si Dios lo dice, entonces es un principio que debemos practicar cuando se nos presenta la oportunidad. Y debemos de hacerlo de forma temporal y no permanente. Cuando tengamos que hospedar a alguien o alguna familia en nuestra casa, debemos ser cuidadosos y ser claro con ellos que la ayuda que les estamos brindando es temporal, en lo que ellos encuentran un lugar permanente. Y si es posible, poner una fecha límite para evitar malos entendidos. El verso 7 termina diciendo: denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Estoy seguro que si usted está viendo este programa por Facebook o por el televisor de su casa, usted debe tener más de una mudada y es una de las personas afortunadas en este mundo. De lo contrario, usted no tendría dinero para pagar el internet o el cable de su casa. O sea que para practicar este principio de darles ropa a los necesitados, no será difícil hacerlo. Es cuestión de decisión. Basta con revisar su closet, si tiene uno, y ordenar su ropa para darse cuenta de lo que realmente necesita y regalar el resto a las personas necesitadas, sea en su vecindario o en su comunidad. No es que no tengamos nada para compartir. Eso no es cierto. Sino que el problema muchas veces es que nos aferramos a las cosas materiales. Nos aferramos a la ropa. No la necesitamos porque tenemos suficiente,
y en ocasiones lleva años guardada esa ropa, pero no la queremos soltar porque alguien quizás nos la regaló o porque tiene recuerdos sentimentales. Especialmente las damas son así. Pero para obtener, escuche esto, para obtener bendiciones nuevas de parte de Dios por medio de Jesucristo, debemos hacer espacio, regalando lo que menos nos sirve a los más necesitados. De lo contrario, Dios no nos puede bendecir con cosas nuevas porque no hay dónde ponerlas. También este pasaje bíblico dice que no debemos escondernos de parientes que necesitan de nuestra ayuda. Si está en sus posibilidades ayudar económicamente a alguien, hágalo, pero hágalo de manera responsable, recordando que usted no tiene la responsabilidad de resolverle el problema a todo el mundo. Debo decir que hay varias formas de ayudar. Por ejemplo, se ayuda con un buen consejo. Se puede ayudar con una buena orientación o buscar a las personas adecuadas para ayudar al necesitado correctamente, para que usted no termine haciendo lo que no debe hacer y quedar mal. A veces, la necesidad de otros es desahogarse con alguien y usted puede ayudar escuchando. Hay otros que lo que necesitan es un buen regaño, como algunos hijos que no reaccionan ni hacen caso. Otros viven desorganizados en sus finanzas y siempre están mal. Y la mejor ayuda que usted les puede dar es enseñarles a ser buenos mayordomos. Según el libro de Isaías 58:8, practicando estos principios hacen que la salvación llegue como el amanecer. Así como el amanecer llega todos los días garantizado, también la provisión de Dios por medio de Jesucristo, quien es la palabra, llegará sin falta ni tardanza a nuestra vida cuando más la necesitamos. También dice que nuestras heridas sanarán con rapidez. Mis amados, debo decirles que tener fe en Dios no significa que estamos exentos a los malos tiempos y a las heridas que nos producen las dificultades y las crisis que enfrentamos a diario, sino que la fe, o sea, nuestra creencia en Dios, nos sostiene en esos malos momentos para sobrevivirlo y esperar la provisión de Dios que sanará nuestras heridas con rapidez en el tiempo correcto. Recordemos que estar ocupados en hacer el bien nos ayuda también a mantener la fe, porque desviamos nuestra atención por un momento de los problemas que estamos enfrentando. El verso 8 termina diciendo: su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. En otras palabras, Dios honra a los que cumplen sus leyes y sus principios. Promete guiarnos y protegernos de todo mal. Y si algo malo nos llegara a pasar, es porque Él quiere enseñarnos algo nuevo. También es interesante notar que Dios, por ser un Dios poderoso y un Padre responsable, no solamente provee para las necesidades de sus hijos por medio de Jesucristo, sino que también provee para su creación. Vamos a ver lo que dice Salmos 104, del 10 al 14. Tú haces que los manantiales viertan agua en los barrancos.
para que los arroyos broten con fuerza y desciendan desde las montañas. Proveen agua a todos los animales, y los burros salvajes sacian su sed. Las aves hacen sus nidos junto a los arroyos y cantan entre las ramas de los árboles. Desde tu hogar celestial envías lluvia sobre las montañas y colmas la tierra con el fruto de tus obras. Haces crecer el pasto para los animales y las plantas para el uso de la gente. Les permites producir alimento con el fruto de la tierra. Y todo esto es más que teoría, porque lo vemos todos los días en la naturaleza. Dios hace que los manantiales viertan agua en los barrancos, para que los arroyos broten con fuerza y desciendan desde las montañas, y como resultado tenemos los ríos y los lagos. Gracias a su provisión podemos contar con la lluvia sobre las montañas que nos permite producir alimento con el fruto de la tierra. Y además hace crecer el pasto para alimento para los animales. Pero en todo esto hay un detalle que quiero que tomemos muy en cuenta. Y es que Dios provee para los animales. Pero ellos, o sea, los animales, tienen que actuar para beneficiarse de la provisión. Notemos esto. Dios provee el agua, pero no lleva el agua a la boca de ningún animal. Los animales tienen que buscar los ríos, los lagos, para saciar su sed y vivir. También notemos que Dios provee los árboles, pero Él no construye ningún nido para algún pájaro en especial. El verso 12 dice claramente que las aves hacen sus nidos junto a los arroyos y cantan en las ramas de los árboles. O sea que las aves tienen que trabajar. Ellos tienen que construir sus propios nidos practicando las mismas leyes y los principios establecidos por Dios, al igual que nosotros, los seres humanos. Dios, en su provisión, hace crecer el pasto para los animales. Pero es responsabilidad de los animales bajar a los valles y buscar el pasto para comer. Notemos esto. Si un animal es haragán y no quiere salir a buscar la comida, lo más seguro es que se va a morir de hambre. Y la culpa no es de Dios, sino del animal perezoso. Todos somos gobernados por leyes y principios de Dios. Por eso debemos aprender a ponerlos en práctica para beneficiarnos de la provisión divina. La diferencia entre los animales y nosotros es que ellos viven y se mantienen en su hábitat natural, mientras que el ser humano promedio ni sabe cuál es su hábitat natural. Pero por medio de la palabra de Dios sabemos que el hábitat natural del ser humano es la presencia de Dios. El hombre y la mujer fuimos diseñados y creados para habitar en la presencia de Dios y mantenernos en ella todo el tiempo. Así como los animales, siempre y cuando que nos mantengamos en nuestro hábitat natural, estaremos en buena relación con Dios y con sus provisiones. Lamento que es todo el tiempo que tenemos, pero si Dios lo permite, seguiremos abundando en este tema de la fe en nuestros próximos programas. Gracias y que Dios los bendiga.